Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo la pasaron en fin de año? ¿Ya empezaron con sus propósitos? ¿Quién ya se inscribió al gimnasio? Aquí estuvimos nosotros hasta las 5 de la mañana. Y plática, come y come, como todas estas fechas. Ya cerramos ahora sí con la rosca de Reyes, damos por terminado este asunto y ahora sí nos volvemos a poner en disciplina. Mientras todavía aprovechamos, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar, o vamos a seguir con los fundamentos, con los atributos de Dios. Y hoy vamos a estudiar la veracidad de Dios. Veracidad de Dios. Y cuando hablamos de la veracidad, estamos diciendo que Dios es verdadero. Pero el decir que Dios es verdadero implica que todo lo que Él dice, todo lo que Él sabe, es verdad. Es decir, Él es verdadero, Él es la verdad y Él es el estándar de verdad. Y ahorita vemos a qué nos referimos con el estándar de verdad. Pero si Él es verdadero, la verdad y el estándar de la verdad, entonces todo lo que Él dice, todo lo que sale de su boca, hablando lenguaje antropomórfico, todo lo que Él sabe y lo que dice es verdadero, preciso y exacto. Entonces, cuando hablamos de la veracidad de Dios, estamos hablando de algo que es en cierta forma incomprensible para el ser humano, porque nosotros estamos limitados. Pero antes de ver un poco más a detalle esa limitación, vayamos a lo que la Biblia dice. Hay muchos pasajes que hablan sobre la veracidad de Dios en distintos términos. Y ahorita vemos un ejemplo, pero empecemos con unos pasajes que yo creo, estoy seleccionando esos que me parece que son directos, van directo al punto que queremos estudiar. Vamos a Jeremías 10:10. Dice, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Más adelante vamos a hablar sobre la ira y la justicia de Dios, pero nos dice que el Señor es el Dios verdadero. Él es el verdadero, implica que no hay ningún otro Dios, Él es el único. Y luego vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. 1 de Juan 5:20 dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Luego vamos a Juan 14:6. Palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces vemos que si Dios es verdadero y Jesús se dice de sí mismo que Él es la verdad, está diciendo indirectamente que Él es Dios, ¿verdad? Números 23:19. Dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Y aquí pasamos de decir que Dios es verdadero, pasamos a decir que Dios dice la verdad y que siempre dice la verdad. Él no es mortal para mentir, como nosotros. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, Dios es la verdad. Él es verdadero en el sentido de que es el verdadero Dios. No hay ninguna otra cosa que pueda ser Dios. Y todo lo que Él dice es verdad. Por consecuencia, cuando estudiamos la omnisciencia de Dios, vimos que Él lo conoce todo y todo su conocimiento entonces es verdadero. No tiene algo equivocado, lo conoce todo y todo lo que sabe es verdadero. No tiene un conocimiento impreciso o que no sea exacto, porque si no es exacto no puede ser verdadero. Si no es preciso no puede ser verdadero. Entonces, si todo lo que Dios sabe y todo lo que Él dice es verdadero, surge la siguiente pregunta, ¿podría Dios mentir? Es claro que no. Vamos a dos pasajes que nos dicen claramente esto. Tito capítulo 1 versículo 2. Dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Y Hebreos 6:18 dice, lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces, estos dos pasajes nos dicen con claridad que Dios no puede mentir.
Y cuando estudiamos la omnipotencia dijimos que Dios puede todo. Pero estos pasajes, uno de estos dos, el de Hebreos, lo usamos para ver que Dios no puede mentir. Y algunos piensan, entonces Dios no es omnipotente. Pero cuando hablamos de que Dios no puede mentir, no hablamos de falta de poder. ¿Me explico? No estamos diciendo que le falte poder para poder mentir, sino que Dios no miente porque si Él mintiera, ya no sería Dios. Y Dios no puede dejar de ser Dios. Entonces, el decir que Dios no miente no hace la omnipotencia como algo falso. Dios tiene poder sobre todas las cosas, pero no puedes decir que Dios tiene poder para dejar de ser Dios. Eso es ilógico, eso es absurdo. Entonces, Dios no puede mentir, no porque le falte poder, sino porque no puede dejar de ser Dios. Entonces, la Biblia es clara en cuanto a que Él es verdadero y que Él dice la verdad. Si Él dice la verdad, entonces todo lo que Él diga es confiable. Y cuando empezamos a estudiar los fundamentos, vimos la revelación de Dios, la natural y la especial. La natural vimos que es lo que está en la creación. Cualquier cosa que tú veas hacia el cosmos o hacia lo cuántico, lo minúsculo que necesitamos aparatos especiales para ver, encuentras una enorme grandeza que no puedes explicar como algo que simplemente apareció de la nada. De la nada, nada sale. Entonces, a donde quiera que veas en la creación, al macrocosmos o al micro, siempre vas a encontrar la evidencia de inteligencia, de diseño, de un ser creador como lo dice la Biblia. Esa es la revelación natural. Y en la revelación especial es lo que Él ha dicho de sí mismo, de nosotros, los hombres, de la creación y de lo que va a ser en el futuro. Entonces, si Dios no miente, todo lo que Él ha dicho se va a cumplir, ¿verdad? Por consecuencia, si Él dijo que algo va a pasar o que Él va a hacer algo, podemos decir que Dios es confiable en eso que dijo. Y cuando hablamos de que es confiable, algunos ven la fidelidad de Dios, la voy a definir, fidelidad de Dios, la definen así: Dios siempre hará lo que dijo que haría y cumplirá lo que Él ha prometido. Y algunos ven la fidelidad como un atributo aparte. Tú puedes buscar en internet atributos de Dios y vas a encontrar algunos que te dicen que la fidelidad es un atributo. Pero si te fijas en la definición de fidelidad, Él va a hacer lo que dijo que haría y cumplirá lo que ha prometido. Desde mi perspectiva, está implícito en la veracidad, ¿verdad? Porque si Él va a hacer lo que dijo es porque no miente. Y su fidelidad parte de la veracidad. Veamos un caso en el que verdad o verdadero y fidelidad son palabras intercambiables en el hebreo. Vamos a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4, primero en la NBI, dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Y aquí la palabra que nos interesa es fiel. Dios es fiel, pero veamos lo que dice la Reina Valera 60. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Y vemos cómo la palabra verdad es traducida en la NBI como fiel o fidelidad. En el hebreo la palabra es emuná, que según la concordancia exhaustiva NAS se traduce como firmeza, fidelidad, verdad o confianza. Hay otros diccionarios como en la Strong nada más te pone firmeza y fidelidad, pero si te vas a la exhaustiva Strong te agrega la parte de verdad o confianza. Entonces, ya sé que quieras verlo como un atributo aparte, la fidelidad, o como implícito en la veracidad, el simple hecho de saber que Dios no miente hace que sea confiable y hace que sea fiel, porque si Él dijo, Él lo hará. Entonces, cuando nosotros hablamos de la veracidad de Dios, yo decía al principio, hablamos de algo que en ciertos términos es incomprensible para nosotros porque nuestra naturaleza no alcanza a comprender el grado en el que Dios conoce la verdad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de algo y decimos algo verdadero acerca de ese objeto o persona, etcétera, lo decimos desde una perspectiva limitada. Lo decimos desde lo que podemos saber, pero no conocemos totalmente eso. Podemos decir alguna cosa de alguna persona que desde nuestra experiencia hemos visto. Alguien te podría preguntar, ¿es una persona agradable o no? Algunos te van a decir que sí,
Algunos te van a decir que no, ¿verdad? Pero ¿en realidad es agradable, sí o no? Dices, pues depende. ¿Depende de qué? Pues de cómo me haya tratado a mí, cómo te haya tratado a ti. Podría ser agradable con unos o agradable con otros, pero yo no puedo determinar en la totalidad de la persona si verdaderamente es agradable o no, porque para mí es imposible conocerlo totalmente. Sin embargo, Dios, además de ser veraz, es omnisciente. Lo sabe todo, todo, absolutamente todo. Entonces, cuando Él dice algo, no lo dice como nosotros lo decimos desde una perspectiva limitada, sino que Él conoce todo a profundidad. Y cuando Él dice que algo es así, es incomprensible para nosotros cómo Él llega a semejante conclusión cuando en nuestra perspectiva las cosas son totalmente distintas porque estamos limitados. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros confiar en que estamos diciendo la verdad? No sé si me entiendes el problema. Yo puedo decir que algo es verdad, pero primero tratemos de definir qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, es aquello que coincide o refleja la realidad. Una mentira es aquello que no es real. La verdad es lo opuesto a la mentira. La verdad es aquello que es real. Cuando Dios dice algo, lo que dice realmente es así. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que decimos la verdad? Si cada uno de nosotros tiene una perspectiva distinta. Y aquí es donde nuestra sociedad habla de la verdad en términos relativos. Tu verdad y mi verdad. ¿Me explico? Si para ti es verdad eso, dicen, te respeto, pero para mí la verdad es otra. Dicen, si tú crees que hay un Dios, eso es verdad para ti, pero para mí no hay un Dios y esa es mi verdad. Así que tratan de hacernos ver que la verdad no es algo absoluto, sino que es algo relativo, subjetivo, depende de la persona. Les había puesto un ejemplo de los helados. Un helado de fresa es el sabor más delicioso que hay. Algunos te van a decir que sí y otros te van a decir que no. Y dices, bueno, tu verdad es que para ti que te gusta mucho la fresa puede ser el mejor sabor del mundo. Pero para mí que odio la fresa no va a ser el mejor sabor del mundo. Dicen, ¿ya ves? Eso es una muestra de que la verdad no existe en forma absoluta, sino que depende de cómo la veas y depende de quién la vea. Pero si realmente la verdad no existe, entonces no habría un Dios. ¿Me explico? Porque si Dios es la verdad y Él es verdadero, pero al mismo tiempo aseguras que la verdad absoluta no existe, sino que todo es relativo, estás negando la existencia del verdadero, el único verdadero Dios. Por eso los cristianos enfrentamos este asunto con la sociedad y las corrientes actuales. Quieren asegurar que tú debes respetar a otros que aseguran tener la verdad, aunque desde tu perspectiva no parece que la tengan. Por ejemplo, un hombre dice que es mujer y tenemos que creerle, ¿verdad? Y en nuestro país aún no nos obligan, pero en Estados Unidos, nuestro país vecino, te pueden encarcelar si no le llamas por el artículo o pronombre que él mismo haya definido. Es decir, tú lo puedes ver alto, fornido, barbón, y él te puede asegurar que es una chica, y no cualquier chica, sino una chica de 6 años. Y tienes que respetar su verdad. Y tienes que tratarlo como si fuera una niña de 6 años, a pesar de que obviamente no lo es. Y si no lo llamas como él quiere, te pueden encarcelar. Peor, algunos que te dicen yo soy, ¿cómo dicen? Género no binario, si no me equivoco. O sea, ni hombre ni mujer, me tienes que hablar de los dos, me tienes que hablar en plural. Entonces, para hablarle, como no es ni hombre ni mujer, pues tienes que usar un neutro, o algunos dicen que son los dos o más, algunos dicen que es dragón, otros dicen que es un perro. Entonces tienes que hablarles en plural, tienes que decirles vengan acá. ¿Por qué? Pues porque él siente que efectivamente eso es, y si él lo siente y lo cree, es verdadero para él, es su verdad, y como la verdad es relativa, nadie podría decirle que no es un señor barbón fornido, que no puede ser perro ni niña de 6 años. ¿Me explico? Ahora eso nos deja en una posición incómoda, porque la verdad no siempre es agradable, ¿verdad? Cuando nosotros decimos algo, vuelvo a la pregunta que planteé hace un momento, ¿cómo podemos saber si es verdad? ¿En base a qué? ¿Cuál es el estándar
Por eso mencionaba en la definición de la veracidad de Dios, decimos Él es verdadero, Él es la verdad y Él es el estándar de verdad. La única forma en la que nosotros podemos saber si decimos la verdad es partiendo del entendimiento de que Dios es verdadero. Y si todo lo que Él dice es verdadero, lo que yo digo va a ser verdadero según se apegue a lo que Dios ha dicho. ¿Me explico? Si yo explico algo que la Biblia explica diferente y mi explicación es opuesta a lo que la Biblia dice, ¿quién miente? Yo miento. O la Escritura miente. Dice, bueno, Hernán, vamos a ponernos finos. ¿Qué versión estás leyendo? ¿En qué idioma? ¿Cuál manuscrito? Entonces tenemos que escudriñar cada vez más a fondo la Escritura para determinar si estoy concluyendo en base a lo que Dios dijo. Porque si mi conclusión está apegada a lo que Dios dijo, es necesariamente verdadera. Si yo pienso algo acerca de cualquier cosa en el universo, ¿cómo puedo saber si eso que pienso es verdadero? Bueno, si lo que yo pienso es lo que Dios piensa, entonces puedo tener certeza de que es verdadero. Si Dios es la fuente de toda verdad y Él mismo es verdad, Él es el estándar de la verdad. Todo lo que hagamos tendría que ser comparado contra lo que Él ha dicho, y si se apega a lo que Él ha dicho, entonces puedo tener certeza de que lo que yo digo es verdadero. Y esto es muy importante entenderlo, sobre todo a raíz de nuestra sociedad, porque los cristianos han adoptado esta idea de una verdad subjetiva que depende de cómo lo veas. Y cuando leen la Escritura concluyen de la forma en la que ellos piensan que es correcto. Es más, algunos sin siquiera leer la Escritura afirman que Dios dice algo, piensa algo, sienta algo o afirman cómo debes de vivir. Y enseñan cosas que no vienen en la Biblia como si fuesen ciertas. Y si el cristiano no entiende que Dios es veraz y que Él es el estándar de la verdad, las cosas que tú concluyes pueden ser totalmente opuestas a la Biblia y tú puedes pensar que son verdaderas, pero si no se apega a lo que Dios ha dicho, tu creencia y tu actuar es totalmente equivocado. Es falso. Muchos cristianos aseguran que adoran al verdadero Dios, pero cuando les preguntas cómo es ese Dios, te van a decir a un Dios distinto al de la Biblia. Así que podemos saber que el Dios que ellos sirven no existe. No es que sea otro Dios, simplemente no existe porque solo hay un Dios verdadero. Así que cuando alguien trata de hacer cosas en la congregación, en su vida particular, que no están claramente respaldadas por la Escritura, lo que hace es incorrecto, porque no se apega al estándar de verdad. Si lo que tú haces para Dios contradice la Escritura, estás equivocado, aunque tengas muy buena intención. Aunque tú digas, es que yo le entrego mi corazón a Dios en lo que hago, no importa, si eso que haces contradice lo que Dios ha dicho, estás mal, indistintamente de lo seguro que te sientas. Entonces, es indispensable que seamos bíblicos, porque el ser bíblico es lo único que te asegura que estás haciendo lo correcto. Si lo que tú haces como iglesia o como individuo parte de la Escritura, claramente respetando la interpretación, ¿verdad? El contexto, el original y todo lo que sabemos que tenemos que hacer para hacer nuestro máximo esfuerzo en llegar a lo que Dios dijo, entonces podemos tener certeza que lo que hacemos es correcto aunque a nadie le guste. ¿Me explico? Cuando tratas de evangelizar, cuando tratas de hacer las cosas, tienes que apegarte a lo que la Escritura dice a pesar de que no suene agradable, a pesar de que vaya en contra de lo que tú pensarías que es correcto o apropiado decir. Tienes que confiar en que si Dios es veraz y tú haces lo que Dios ha dicho, estás haciendo lo correcto, no porque tú así lo decidiste, sino porque eso es lo que Dios dijo que se hiciera. Entonces, alguien que asegura ser cristiano y que cree en el Dios de la Biblia, pero no es bíblico, ¿podríamos decir que tiene la verdad o no? Bueno, pues va a ser al azar. Muchas cosas de las que él haga van a ser buenas o malas en forma parecida al azar. Porque puede ser que haga algo que coincida con lo que la Escritura dice. Pero ni siquiera él sabe si coincide o no. Él se basa en lo que él cree y alguien tendría que ir a verificar si la Escritura lo dice. Y si la Escritura lo dice, él podría decir, ya ves, yo estoy bien. No, porque hay muchas otras cosas que haces que contradicen la Escritura y a menos que hayas verificado previamente, jamás vas a poder saber si estás haciendo lo correcto o no. Entonces, si entendemos que no puedes decir que conoces a Dios a menos que conozcas la Escritura, es decir,
Si Dios ha dicho de sí mismo quién es, y Él ha dicho de sí mismo cómo es, y Él ha dicho qué es lo que Él quiere, qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, ¿tú cómo puedes determinar si estás viviendo de forma aceptable a Dios? Por lo que la Biblia dice. Cuando nos reunimos como iglesia y hacemos cosas, imagínate, voy a poner ejemplos. Puede haber una iglesia, o es más, cosas que nos han preguntado mejor, cosas más prácticas. Alguna nos preguntó, ¿por qué no hay una danza especial para Dios en determinado momento de la reunión? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué no hay aquí alguien danzando mientras se predica o mientras se cantan alabanzas? ¿Cuál es la razón? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es del diablo? La primera pregunta es, ¿está en la Escritura? ¿Es algo solicitado por Dios? ¿Es algo que contradice la Escritura? Tendríamos que plantearnos esto. ¿A qué se supone que venimos? ¿A entretenernos? No. ¿A sentir algo bonito? Tampoco. Hechos capítulo 2 al final. Los que se convirtieron perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estoy diciéndolo Reina Valera 60. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. ¿Ok? Ese es el objetivo de los que se reúnen en una iglesia. Pablo agrega un poco más algo que está implícito. Pones tus dones al servicio de los demás para que seamos edificados, para que cada uno de nosotros vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Cuando Dios, que nos dio dones, nos da la responsabilidad de usarlos para edificar a otros, cualquier cosa que hagamos aquí tiene que traducirse en el conocimiento de Dios, en la comunión y en la edificación. ¿Me explico? Así que si alguien viene con la brillante idea de querer hacer una lucha libre aquí entre la predicación y la alabanza, ¿cómo le respondemos? Mira, suena entretenido, depende qué luchador quieras traer, pero eso no tiene nada que ver con el propósito de la congregación. ¿Me explico? No, y si le ponemos a los luchadores un versículo, y así ya los que ven la lucha, pues dicen, no, pues yo le voy a Juan 3:16, y no, yo le voy a Apocalipsis 4:10. Ya los lleva a meditar la palabra. Claro que no, eso en nada me edifica. No necesito poner el versículo a la máscara de un luchador o en las mallas para que mediten su palabra si se la puedo leer. ¿Me explico? Entonces, habrá iglesias, y las hay, que meten un montón de cosas a las reuniones porque les parece que no tiene nada de malo, incluso les parece que puede ser útil, pero no están apegados a lo que se supone que debe de hacer una iglesia cuando se reúne. ¿Me explico? Por eso es que muchas cosas que se nos van a proponer como iglesia, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No se trata de que a mí me guste o no, o que a ti te parezca bien o no, se trata de que tiene que estar respaldado por el estándar de la verdad, de lo que es correcto, de lo que es apropiado, por lo que Dios mismo ha revelado. Entonces nos apegamos a la Escritura para determinar qué cosas son correctas, qué cosas no, qué cosas son verdaderas y qué cosas no. Si alguien viene diciéndonos que Dios le reveló algo que contradice la Escritura, ¿le creemos o no? Y algunos dicen, pero está bien seguro. ¿Y? Pero mira, es bien cristiano y siempre ha tenido bien buen testimonio. ¿Y? Si no se apega a lo revelado por Dios, es falso. Aún haya sido la persona más amorosa que se te ocurra. El estándar de verdad es lo que Dios ha revelado. Y por la misma razón sabemos que Dios no va a revelar algo contrario. Porque si revela algo contrario, eso implica que una de dos, la nueva revelación o la previa, una de las dos está equivocada, porque no pueden ser las dos verdaderas al mismo tiempo. ¿Me explico? El confiar en el Dios de la Biblia nos lleva a tener que confiar en su Escritura como la única verdad que tenemos a nuestro alcance. Indudablemente. Ahora, no se nos demanda una fe ciega. Tú puedes poner en práctica lo que la Biblia dice y determinar si es verdadero o falso. Cuando la Escritura nos pide que hagamos algo, lo pide Dios mismo que no miente, y el mismo Dios que no miente nos dijo que todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Y si tú has sido llamado por Dios y haces lo que la Escritura dice, aún te cueste la vida, estás haciendo lo correcto, porque estás haciendo lo que Dios ha dicho que es correcto.
Eso nos pone en serios problemas. Honestamente nos pone en serios problemas con nuestras amistades, con nuestra sociedad, porque la veracidad de Dios es uno de los atributos comunicables. Es decir, es algo que nosotros podemos poner en práctica. Jamás lo vamos a hacer al mismo nivel que Dios. No somos omniscientes para determinar la verdad de forma absoluta, pero partiendo de su palabra tenemos acceso a la verdad y tenemos la forma de determinar si lo que hacemos es correcto o no. Así que cuando Dios nos demanda que seamos como Él, la veracidad de Dios es algo que debemos de hacer, practicar nosotros como si fuese algo que sabemos que no proviene de nosotros, pero es algo que Dios nos ha concedido y ahorita te muestro cómo. Pero veamos cómo lo dice la Escritura, Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Así que Pablo es claro en que tiene que haber un cambio radical entre el que nació de nuevo y el que no. El que no ha nacido de nuevo va a mentir. Y no estoy diciendo que todo lo que diga es falso. ¿Me explico? Una persona que no tiene a Dios puede decir la verdad. Claro, puede decir la verdad. Pero es imposible que siempre diga la verdad. Ahora, una persona cristiana siempre va a decir la verdad. Tampoco. Pero lo que nos dice aquí Pablo es que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador, lo que implica un crecimiento gradual. Tú esperas que haya un cambio radical entre alguien que no ha nacido de nuevo y el que ha nacido de nuevo en la forma que habla con los demás. Aquí dice, dejen de mentirse unos a otros, porque ahora tienes una nueva naturaleza. Entonces, el nuevo nacimiento implica que ahora tienes una capacidad que antes no tenías. Y al ser gradual, sabemos que es imposible que siempre digas la verdad. Hay muchas verdades que no queremos decir. Y ahorita vemos algunos ejemplos, pero vamos a Efesios 4, versículo 25. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice, más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Entonces, vemos aquí en este pasaje que Pablo nos habla de por qué no mentimos. Se supone que renunciamos a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, porque la mentira es tratar de ocultar la verdad. ¿Cierto? Cuando hablamos de mentira, hablamos de dos formas de mentir. Cuando por ignorancia mentimos, por falta de conocimiento, decimos algo que no nos consta, algo que no sabemos y terminamos mintiendo, o porque queremos ocultar la verdad. ¿Me explico? Las dos son mentira. Ninguna de las dos son reales, aunque el camino al que llegaste a mentir es distinto. Y no hay mentiras blancas y mentiras negras, ¿verdad? La mentira es mentira. Y ahí está el problemático, porque no siempre vamos a querer decir la verdad. No siempre va a ser agradable decir la verdad. Muchas veces, sobre todo en esas fechas que pasaron, si alguien te dio un regalo y resulta que sale un suéter horrible, ¿qué le vas a decir al que te lo regaló? ¿Te va a decir, ¿te gustó? ¿Qué vas a decir? ¿Le vas a decir, no, es una porquería? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo manejas esas situaciones? ¿Mm? Dices, no, no me gustó para nada. ¿Ya eres agradable a los ojos de Dios por hacer eso? ¿Mm? ¿O no? ¿O es agradable que le digas, uy, me encantó, y por dentro sabes que no es cierto? ¿Cuál de las dos es agradable a Dios? Ahí es donde se pone complicado, ¿verdad? ¿Cómo determinamos, bíblicamente hablando? Ah, caray. ¿Cuándo se supone que decir la verdad resulta en algo equivocado? ¿Y cuándo decir la verdad resulta algo correcto? ¿O depende cómo la dices? ¿Mm?
si nosotros debemos decir la verdad, y como lo leímos en el caso de Pablo cuando da instrucción a los creyentes, que debemos dejar la mentira, tenemos que entender cuál es la motivación en dejar la mentira. No se trata de que ahora obedecemos eso simplemente porque hay que hacerlo, sino que en esencia estamos tratando de imitar a Dios. Pablo nos dijo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Él es el varón perfecto. Él es el estándar para determinar si estamos bien o estamos mal, en cuanto a la verdad y en cuanto a todo. La promesa de Dios es que nos va a hacer crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Entonces se supone que nosotros buscamos imitar a Dios. Vamos a Proverbios 12:22. Proverbios 12:22 dice, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Así que Dios aborrece los labios mentirosos, ¿verdad? Zacarías 8:17. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Entonces, si Dios siempre dice la verdad y todo lo que sabe es verdad, vemos además que Él aborrece la mentira y aborrece a los que mienten. Entonces, cuando nosotros debemos dejar de mentir, ¿cuál es el fondo de dejar de mentir? Es aborrecer la mentira. Porque si yo dejo de mentir, pero no dejo de aborrecer la mentira, no me parezco a Cristo, no me parezco a Dios. Se trata que el cristiano tiene que aborrecer eso malo que hace y por eso se esfuerza en dejar de hacerlo. No es como el que dice que se convirtió al cristianismo y todos los días lucha por no embriagarse. Dice, ay, nomás porque no me dejan. Y por eso cuando yo les empezaba a enseñar que el tomar vino no es pecado, mucha gente sacó las uñas. Dijo, ¿cómo te atreves a decirles eso? Se van a ir a embriagar y va a ser por tu culpa porque tú les dijiste que tomar no es pecado. ¿Qué opinas? ¿Estoy mal o estoy bien? Vamos a la escritura. ¿Qué es considerado pecado? ¿Tomar vino o embriagarse? Embriagarse. ¿Qué hizo Jesús con el agua en las bodas de Canaán? ¿Qué le dio Jesús a sus discípulos en la última cena? ¿Qué hacían los creyentes en la mesa del Señor? Tomaban vino y algunos se embriagaban y ahí estaba el problema. Así que dicen, estás mal, Hernán, porque les dices que tomar vino no es pecado. Y les digo, no, tú estás mal, porque estás poniendo prohibiciones que la Biblia no pone. Pecado es embriagarse. Y me dice, bueno, si vais a embriagar es tu culpa. Claro que no. Claro que no. Yo estoy diciendo la verdad. Y si tú necesitabas la verdad para ir a hacer lo que te estabas quemando por hacer y me usas como justificación, eso no me hace incorrecto a mí, porque lo que yo te digo es lo que Dios dijo. Entonces dicen, pero no les digas eso, porque entonces se van a ir a tomar y no se van a poder controlar. No les digas la verdad. Y ahí es donde se pone muy complicado el asunto, porque se trata de que si naciste de nuevo, gradualmente aborreces cada vez más el pecado que cometes. Por consecuencia, te esfuerzas por no hacerlo. No es una restricción, no es la cerca que impide que el perro se brinque. No eres tú el perro que está tratando de rascar la puerta hasta que le abren y sale como loco a hacer lo que quiere. Eso no se trata, o sea, no es eso, no es para eso los mandamientos de Dios. Se trata, como leímos en el primer pasaje que mencionaba de Pablo en Colosenses, que por la nueva naturaleza ahora aborreces el pecado porque deseas servir a Dios. Entonces nos esforzamos por no mentir porque aborrecemos la mentira, no por ganarnos un premio. Nos esforzamos en no mentir porque aborrecemos la mentira, no para ganarnos el cielo, sino porque repudiamos lo que Dios repudia. Aborrezco lo que Él aborrece. ¿Eso me hace malo? Al contrario, si yo pienso como Dios piensa, entonces estoy pensando de forma correcta. Y aquí es donde empiezan a chocar las cosas, ¿verdad? Porque pues no se supone que Dios ama a todos. No hemos visto el atributo del amor, pero cuando lo veamos vamos a ver la profundidad de lo que habla la Escritura en eso. Y que no puedes simplemente decir que si Dios ama a todos, entonces no aborrece nada. Porque ya te leí pasajes donde Dios aborrece a los de labios mentirosos, la mentira y al que dice la mentira.
y nosotros debemos aborrecer igualmente la mentira. Así que cuando empezamos a tener comunión unos con otros, se vuelve complejo la lucha entre aborrecer la mentira y no hacer lo incorrecto al momento en que decimos la verdad, porque decir la verdad puede terminar en algo incorrecto si no se hace correctamente. Proverbios 13:5 dice, el justo aborrece la mentira, el malvado acarrea vergüenza y deshonra. Se supone entonces que si nacimos de nuevo, aborrecemos mentir. Y ese aborrecimiento es lo que nos motiva a hablar con la verdad entre nosotros y con el mundo. Entonces, volvamos al ejemplo del suéter que te regalaron. Le dices que no te gusta, sabes que se va a sentir mal, o igual si ya es de mucha confianza decir, pues me vale, ya te lo regalé. Normalmente, cuando alguien te regala así y entras en el dilema de si le dices o no es porque no son tan cercanos, o a veces son tan cercanos, pero se equivocó al escoger eso para ti y no quieres dañarlo, así que le dices la verdad o no. ¿Qué prefieres? Si te dieran a escoger entre una verdad que duele y una mentira que agrada, ¿cuál escoges? La gran mayoría de las personas prefiere vivir en una mentira agradable, ¿verdad? Pongamos otro caso. Imagínate que tú te das cuenta que la esposa de tu amigo le pone el cuerno. Entras en el dilema. ¿Le dices o no le dices? Algunos dicen, no, ¿yo por qué me voy a meter? O sea, sí le voy a decir, oye, pero ¿no es su matrimonio, no son sus cosas? ¿Ellos saben o no? Y para muchos es un dilema muy fuerte. No sé, o sea, yo no me puedo meter, le digo la verdad, o si no me pregunta, no le digo. Bueno, pues si él ni se imagina que está siendo infiel, no te va a preguntar de repente, ¿y tú crees que me es infiel? Eso no te lo va a preguntar. Así que, bíblicamente, ¿qué es lo que se supone que debes hacer? Vayamos al estándar de verdad. Vamos a partir del caso simple. Son cristianos. Tú y la pareja, incluso la cornuda. ¿Qué se supone que la Biblia dice que debes de hacer en ese caso? Pues ahí está Mateo 18. Antes de decirle al engañado, ¿con quién deberías hablar? Con la engañadora, o al revés, si es el que engaña al hombre. Y esa es la forma bíblica de hacerlo, tienes que ir a confrontarlo, estás mal. Eso tienes que revelárselo a tu esposo. Si no lo haces tú, voy a avanzar el paso que sigue en Mateo 18 y voy a tener que decirlo porque te estoy confrontando ante el pecado. El proceso de Mateo 18 lo primero que requiere es que seas veraz, que digas la verdad, aunque no sea agradable. ¿Me explico? Y cuando hables con la engañadora o el engañador, estás cumpliendo y lo estás haciendo de la forma en la que la Biblia dice. Y si no se quiere arrepentir, vas a necesitar testigos. Y no puedes mantenerte al margen simplemente, porque cuando tú sabes la verdad y prefieres ocultarla, te vuelves cómplice de la mentira. Por eso es difícil ser cristiano. Si no lo fuera, dices, pues allá ellos, a mí qué. Vámonos. Oye, ¿tú sabías algo? No, yo ni me imaginaba. Mentiroso. Estás en cierta forma contra la espada y la pared porque aborreces la mentira, pero sabes que vas a causar dolor. ¿Por qué? Porque el matrimonio, si tiene hijos, se va a deshacer y los hijos van a ser perjudicados. Y dicen algunos, ¿por qué yo he de ser quien perjudique la familia? Es que no fuiste tú, fue el engañador o la engañadora quien perjudicó la familia. Es como ha habido casos que encuentran al pastor haciendo algo indebido con otra mujer y dicen, no, pues yo no voy a decir porque se le va a destruir el ministerio. No quiero ser yo quien destruya el ministerio. Que no lo vas a destruir tú, lo destruyó él cuando hizo lo que hizo. Y se vuelve muy complejo porque dices, ¿para qué veía, Señor? ¿Para qué me dejas ver? Preferiríamos estar en ignorancia. Incluso hay personas que desean más la mentira agradable y saben que su compañero o compañera, su esposo o esposa, le es infiel y él prefiere o ella prefiere ignorarlo.
y hacer como que nada pasa. Amamos muchas veces la mentira. Muchas personas para ganar favores son lisonjeros, es la palabra en la Reina Valera 60. Te dicen cosas agradables que realmente no sienten, que realmente no piensan. Pero saben que si te las dicen, van a quedar bien contigo. Y prefieren mentir en lugar de decirte la verdad. Y esa es una forma muy común en la que nuestra ciudad escala puestos en su trabajo. Así que si tú no eres de los que hacen la barba, ¿cómo le vas a hacer para crecer en tu trabajo? ¿Cómo vas a avanzar si no le dices al jefe lo grandioso que es? ¿Estás en desventaja, sí o no? Porque quien no está buscando la verdad y tú se la dices, ¿qué va a hacer contigo si tiene el poder para correrte? Te va a decir, bueno, no, es que la verdad es lo más importante. No, te va a decir, me estorbas y va a encontrar la forma de sacarte de su camino. Entonces, en muchas ocasiones vamos a tener que decidir si imito a Dios y me atengo a las consecuencias o prefiero pecar voluntariamente, negando la verdad con tal de salvaguardar una situación, una mentira agradable, que mantenga un estilo de vida, que mantenga una reputación. Se vuelve muy complejo ser cristiano cuando tratamos de imitar a Dios. Así que no podemos decir que nosotros vamos a buscar la verdad porque nos nace. Es cierto que aborrecemos la mentira porque sabemos que es pecado. Y en Romanos 8, Pablo decía que eso que no quiero hacer lo termino haciendo. Hay muchas situaciones en las que lamentablemente vamos a escoger lo agradable de la mentira en lugar de la verdad. Por eso es importante que entendamos que es gradual. Mientras más sabes, más se te demanda. Y mientras más conoces a Dios, menos debes de mentir. ¿Por qué? Porque si más conoces a Dios, más confías en Él. Y cuando hagas las cosas que a Él le agradan, no importa qué tan mal te vaya a ir, entre comillas, sabes que todo obra para bien. Por eso se espera que el que es maduro en las cosas de Dios esté dispuesto a afrontar las consecuencias que vengan con tal de hacer lo que es correcto. ¿Me explico? Juan 16:13. Palabras de Jesús, que es algo que debemos entender para seguir esforzándonos. Dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y si tú tienes el Espíritu Santo, continuamente vas a ser guiado a la verdad. De manera que es mucho más fácil saber cuando estás haciendo las cosas mal. Porque algo que no es tuyo, pero que está en ti, el Espíritu Santo, te va a hacer saberlo. Y mientras más comunión tienes con Dios, más claro es discernir lo que Dios quiere porque lo conoces. Así que más difícil te va a ser mentir. Es sorprendente la facilidad con la que uno miente, ¿verdad? Y más cuando no conoces de Dios. Muchos viven una vida llena de mentiras y piensan que eres un tonto porque no eres como ellos. Pero realmente, la inteligencia y la astucia, como dice Proverbios, es hacer la voluntad de Dios, aunque aparentemente nos perjudica. Decir la verdad es algo que debe de motivarnos porque sabemos que le es agradable a Dios. Y aunque no siempre va a ser agradable decirla, es lo mejor que puedes hacer. Decir la verdad no es justificación para ofender. Muchos dicen, es que yo soy bien claridoso, ¿verdad? Y con la justificación de decir la verdad, lastiman a mucha gente. Y pues yo soy como soy, yo soy genuino y te le digo, eso, suéter es una porquería. Ah, entonces ya eres agradable a los ojos de Dios. Claro que no, porque también el apóstol Pablo dijo que tu plática sea amena y de buen gusto, ¿verdad? Nuestras palabras deben de ser
sabias. Porque si la verdad duele, al decirla sabemos que va a doler, pero no debe de doler por cosas que no sean solamente la verdad. Porque cuando tú le agregas palabras que no son sabias, que no edifican, estás dañando innecesariamente y estás siendo responsable de un daño que no era necesario, sino que proviene de tu motivación incorrecta. Así que así como el propósito en la iglesia es la comunión unos con otros y vimos que también es la edificación, decir la verdad implica que tenemos que encontrar la forma de ser edificantes a pesar de que duele decirla. Por eso Jesús es muy claro, si ves que uno pega contra ti, ve y habla con él a solas. Se tiene que confrontar cuanto antes, en privado. Es uno de los primeros pasos para no dañar. Porque si él reconoce su error, dependiendo de quién sea en la iglesia también, no es necesario enterar a todos los demás de lo que pasó. Puede ser un asunto entre tú y él, entre tú y ella. Y ahí quedó. Será dolido por la situación que lo confrontas, pero no va a experimentar el dolor de haber sido expuesto innecesariamente con los demás. ¿Verdad? Así que se requiere sabiduría, y todavía no vemos el atributo de sabiduría de Dios, que también es comunicable. Pero la sabiduría, te adelanto, es aplicar el conocimiento de forma correcta. Así que yo sé que has hecho algo indebido, pero puedo tener mucha falta de sabiduría al momento de decirlo. Porque lo puedo decir de una manera que no edifica, sino que destruye. Y eso me hace una persona no sabia. Así que el simple hecho de decir la verdad no basta. También necesitamos sabiduría para saber cómo decirlo y también cuándo decirlo. Así que yo te propongo algo con el suéter. Depende del nivel de confianza que tengas con la persona y basado en la escritura, tendrás que decir la verdad aunque no sea en ese momento, pero tampoco puedes decir mentiras. Entonces hay escapes muy buenos y muy útiles que te dejan en una posición neutra, pero que te permiten buscar el momento apropiado para decirlo. Y si alguien te regala un suéter, ¿cómo ves? ¿Te gustó? Espérame, deja que me lo pruebe. Y te digo, y es verdad, no sé si te ha pasado a ti, pero hay cosas que dices, está muy feo, te lo pones y dices, ah, caray, no. Pues, si yo le doy el porte que necesitaba esta prenda, ¿verdad? La cosa cambia, puede ser. Lo que sí no puedo decirles, me encantó, cuando sabes que es falso. Ya buscarás la forma, oye, traes el ticket para cambiarlo o algo, de manera que no mientas, pero tampoco le ocultes la verdad. Para eso se requiere sabiduría. Y más adelante estudiaremos ese atributo de Dios y cómo se supone que nosotros lo aplicamos. Pero una cosa es indudable, decir la verdad es necesario, pero la sabiduría al decirla es indispensable para ser agradable a los ojos de Dios. Porque podré decir la verdad a alguien y al mismo tiempo, por la forma en la que se lo dije, terminar siendo desagradable a los ojos de Dios por lo que hice. Quizás no era la palabra correcta, quizás no fue el momento correcto, el escenario correcto, pero se tiene que confrontar. Entonces, cuando hablamos de la veracidad de Dios y lo vemos en términos de Dios, nos da mucha confianza y alegría y felicidad, porque si Él ha prometido algo, Él lo va a hacer, y es imposible que mienta. Y si Él prometió llevarnos a la estatura de Cristo, lo va a hacer, porque Él no miente. Pero cuando lo vemos como una responsabilidad nuestra, las cosas se ponen complicadas. Y nos vamos a equivocar muchas veces. Y para eso necesitamos arrepentirnos. Por eso el cristiano que no se arrepiente todos los días, aún no se conoce. ¿Me explico? Nunca sabes lo malo que puede ser hasta que te hayas esforzado por ser bueno. ¿Verdad? Pregúntale a alguien que si es mentiroso, te va a decir que no. ¿Verdad? Porque no está poniendo atención a toda la bola de mentiras que dice. De hecho, la mentira que acabo de decir. Por eso es muy importante estar viendo hacia adentro y ver qué es lo que hicimos. Cómo dije, qué hice, cómo vi que los demás se sintieron, cómo se comportaron, qué me dijeron. Y todos los días debíamos estar reflexionando sobre lo que estamos haciendo y pedirle a Dios sabiduría para corregirlo o para mantenerlo, según sea el caso. Pero un cristiano que no ora, ¿cuándo medita?
¿Cuándo reflexiona sobre lo que ha hecho? Si ni siquiera se pone a hablar con Dios, menos se va a poner a investigar si lo que ha hecho es agradable a Dios. Por eso un cristiano que no ora es muy peligroso, ¿verdad? Porque cuando hable lo más seguro es que va a ser todo menos sabio. Ni siquiera se conoce a sí mismo. Entonces, nuevamente, aborrecemos la mentira y oramos no porque queremos simplemente ganarnos el cielo, sino porque nos conocemos. Sabemos el problema que somos. La lengua venenosa, como dice Santiago, la lengua venenosa que tenemos. Y necesitamos hacer un alto todos los días y reflexionar sobre lo que hemos hecho y lo que hemos dicho y pedirle perdón a Dios por lo que hicimos mal y sabiduría para corregirlo. De otra forma no vas a madurar, no vas a crecer en las cosas de Dios y no se te va a confiar responsabilidad de parte de Él. Necesitamos ser veraces y gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Así que confiemos en Él y si Él prometió que creceremos a su estatura, a pesar de nosotros, vamos a crecer, ¿verdad? Así que no seas claridoso, sé sabio. Cuando digas la verdad, dila con sabiduría, ¿ok? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. Pidémosle a Dios que como iglesia siempre tengamos su palabra como el estándar. Que nos conceda no tener aquí cosas como la lucha libre y cosas que nada que ver. Hay cosas mucho más sutiles que debemos de tener cuidado de no resbalar y tolerar, sino mantenernos en la verdad bíblica. Como congregación, pidámosle a Dios que nos conceda caminar en base a su estándar. Y en lo individual, mientras más conocemos de Dios, más conocemos la verdad y más responsabilidad obtenemos. Yo sé que muchos de aquí ya están muy listos y preparados para discernir la verdad y la falsedad, pero te aseguro que a todos nos falta sabiduría, ¿verdad? Así que pidamos eso. Señor, gracias por tu misericordia, porque podemos ver que según tu determinado propósito vas agregando cada vez más personas a la iglesia. Gracias porque cada vez vemos personas nuevas a quienes les has abierto el entendimiento, quienes empiezan a caminar en tus caminos y en el conocimiento, verdadero conocimiento de tu palabra. Y te pedimos, Padre, que en ese proceso que todos estamos pasando, cuando empezamos a darnos cuenta de la verdad y estamos conscientes ahora, vemos claramente las mentiras que nos dijeron, así como nos diste la verdad, también danos sabiduría para decirla de la manera correcta. Pon en nosotros tu Espíritu Santo que nos guía la verdad y que también nos dé sabiduría para decirlo en el momento oportuno, con las palabras correctas. Somos muy dados a dejarnos llevar por lo que sentimos. Concédenos dominio propio para hablar solo lo que tu palabra habla. Que nuestra motivación sea la correcta. Concédenos dejar de mentir no por sentirnos justos o por tratar de levantarnos entre nuestros hermanos, sino porque hay un genuino aborrecimiento del pecado. Señor, concédenos dejar de pecar porque aborrecemos el pecado en nuestras vidas. No de una forma hipócrita para ganar mérito entre los hermanos, ni para tratar de quedar bien con alguien o sentirnos dignos de lo que tú nos das. Líbranos de todo eso, Señor, de todas esas falsas justificaciones que nos hacemos para tratar de convencernos de que merecemos algo de ti. Enséñanos siempre a estar en la verdad, ver lo miserables que somos, ver lo incapaces que somos para hacer lo bueno, ver lo dispuestos que estamos a mentir, para que estemos conscientes de la enorme necesidad que tenemos de ti. Padre, que tu Espíritu Santo nos controle cuando hablemos, cuando expresamos lo que sentimos, que haya control de tu parte, para que podamos edificar a nuestros hermanos y para que
aquellos que no son hermanos, no vayan a ser ofendidos innecesariamente por cosas que provienen de nosotros. Sabemos que tu verdad duele y a muchos ofende, pero que sea solo tu verdad la que los ofenda y no nosotros, Padre. Líbranos de ofender a otros con nuestras palabras o con nuestras intenciones. Que sea la palabra tuya la que ofenda por ser verdadera. Señor, concédenos dominio propio, autocontrol, para que, a pesar de que la emoción sea mucha o fuerte, podamos limitarnos a decir solo lo que tú has dicho. Concédenos la gracia que necesitamos también al momento de decirla, la sabiduría para decir las palabras correctas, Padre, y que aprendamos a confiar en ti, que a pesar de que la sociedad nos considere como gente de mente cerrada o gente simplemente que se siente superior, concédenos demostrar, Padre, que no es así. Cuando hablamos la verdad, que sea conforme a tu palabra y que podamos demostrarla, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que no somos perfectos, pero sabemos también que debe haber un cambio radical entre aquellos que son tus hijos y los que no. Que nuestras vidas, Padre, reflejen tu poder, no en una perfección nuestra de la cual carecemos, sino que se vea que somos disciplinados, porque tú nos disciplinas, que empezamos a andar correctamente porque tú nos corriges, para que la gloria sea tuya, Padre. Y cuando hablemos la verdad, sepan que no es algo nuestro, sino algo que tú nos diste, algo que tú dices por medio de nosotros, para que la gloria sea tuya. Gracias, Padre, porque hasta ahora has estado con nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo estará con nosotros y como tú lo dijiste, estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que confiamos en ti. Si tú lo has dicho, tú lo harás, porque tú eres veraz. Gracias por todo lo que has hecho y lo que harás, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Recuerda que el objetivo de hacer las preguntas así públicas es que otros que quizás no habían pensado lo que tú pensaste puedan ser beneficiados al momento de plantearse la pregunta o simplemente darse cuenta que no son los únicos que tienen esa duda, ¿verdad? Yo haré mi mejor esfuerzo por contestarla. ¿Alguien tiene una pregunta? Levanta su mano. Aquí adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita, hace rato comentaste que los miembros de la congregación deberíamos de poner nuestros dones al servicio de los demás. De los demás, ¿no? Uh-huh. Eso implica, ¿dones te refieres a los dones espirituales o, es decir, como yo que soy músico, poner ese talento al servicio de la congregación o a qué se refiere con dones? Bueno, la Biblia habla de dones, ministerios, de dirigir, háblese de los ministerios, los 5 ministerios que hay, o de dar, de misericordia, de dirigir, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser puesto a disposición de los demás para que sean edificados, pero también hay un requisito. Cuando hablas de los que sirven, tienes en 1 de Tito, bueno, ¿cuál 1 de Tito? 1 de Timoteo 3 y Tito 1, tienes los requisitos de los que sirven. No ser un neófito, ciertas cosas de las que habla que reflejan madurez, de manera que cuando es expuesto ante distintas personas de distinto nivel de madurez, va a haber personas que valoren lo que tú haces, va a haber personas que lo desprecien porque no han alcanzado la madurez necesaria para ver lo que haces. Y aunque eso puede pasar, debemos asegurarnos que el que lo está llevando a cabo sea maduro para reconocer ese tipo de cosas. Porque el hecho de que tengas la habilidad no significa que en automático tienes que empezar a hacerlo, porque resulta perjudicial para ti y para los demás. Entonces se tiene que buscar que dentro del control que la Biblia pone sobre los que sirven, se esté haciendo de forma adecuada. Así que si un cristiano tiene dones dados por Dios para edificar a los demás, y hablando de edificar es en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Si alguien dijera, oye, pues yo soy muy buen mimo y quiero venir a hacer mis mimadas, pues a lo mejor es un don que tienes de ser mimo, pero si no tienes la forma de edificar a los demás, no tienes por qué estar aquí haciendo tus
tus actuaciones, ¿verdad? Entonces, el hecho de que seas bueno en algo, si yo soy bueno pintando, ¿cómo pinto en la iglesia? No sé, si quieres pintor de brocha gorda o de arte, pero no significa que vas a venir a pintar aquí porque tienes el don de pintar. Tiene que ser encauzado al beneficio de los demás para que crezcan en su conocimiento de Dios. De otra forma no hay por qué hacerlo. Sí, esa era mi duda de que, decir, bueno, yo soy músico, pero ¿dónde es el que fuera actor? Si tengo la habilidad de encauzar esa habilidad para un beneficio correcto, que no contradiga la Biblia, es posible, es viable usarlo sin... Claro, si se demuestra bíblicamente que termina o resulta en edificación, Ajá. es algo que debiese hacerse. Ah, ok. Si no, no. Sí, esa era una duda que yo tenía. Bueno, como le decía la otra vez aquí, que pues yo soy nuevo y tengo toda la vida yendo a la iglesia, pero pues hice un reset, ¿no? El chip, ¿no? De borrón y cuenta nueva, vamos a aprender a hacer. Entonces, a lo mejor le pregunto cosas muy absurdas, pero son dudas reales, ¿verdad? Como esta de los dones. No te preocupes, no hay preguntas tontas. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, se habló ahorita sobre la mentira y en lo particular, bueno, yo creo que alguna vez todos hemos tenido un jefe que quiere escuchar cosas que quiere escuchar cosas que aunque no sean verdad, quiere que se los digan, como por su vanidad, por su orgullo, soberbia, no sé. Uh-huh. En cuanto a eso, no sé, pues, y uno tiene que contestar de cierta manera que aunque no sea verdad, pero lo quiere escuchar así, ahí cabe o cuenta como mentira. Pues depende de lo que digas. Porque si alguien hizo algo y te pregunta qué opinas, pues puedes buscar ser sabio en la opinión partiendo de lo que él quiere escuchar, ¿verdad? Y lo podemos poner, no sé, quizás en un ejemplo con los niños. Si tú tienes un hijo que hizo algo y no lo hizo del todo bien, y él te pregunta cómo lo hice, le va a decir mal, no le va a edificar, ¿verdad? Así que puedes partirlo en dos partes. Puedes decir lo que hizo bien y lo que hizo que se puede mejorar. De manera que no le estás mintiendo. Simplemente estás buscando sabiduría para hacerle ver dónde están sus áreas de oportunidad. Entonces, si yo tengo un jefe que está esperando que siempre lo alabe, puedes decir, bueno, de eso que se hizo, esto y está bien, pero esto necesita cambios o tiene áreas de oportunidad. Y en esa forma no está siendo mentiroso. Bueno, ahí en cuanto al jefe, pues sí es más tajante, ¿no? Siempre es un sí o un no. Ahí Pues si no, le digo o sea, que sí, no aunque te sea dejes orillar, ¿verdad? Si dime sí o no, pues es que la situación es compleja, ¿verdad? no. Ahí en cuanto a Romanos, bueno, lo estaba checando, se me vino a la mente ese versículo de Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Uh-huh. No cabría ahí eso, o sea, no el caer mentira, o no sé si se considera como mentira porque no afecta a nadie, sino es soberbia de la persona. Oye, ¿quién es el mejor? Ah, no, pues usted, por así decirlo, ¿no? Ajá. Y así, de hecho, así es, o sea, así pasa. Entonces, aunque no sea el mejor, ¿verdad? Pero él quiere escuchar eso. Ahí en parte de uno sí cabe como mentira, sí está uno pecando en ese sentido. Pues que pienso que te ahorillas innecesariamente, ¿verdad? Porque si te preguntan quién es el mejor, hay una forma de contestar, ¿verdad? Pues es que depende de la perspectiva que uses, ¿verdad? Quizás en esta área es mejor, en esta otra área es mejor, ¿no? Todos somos iguales. Y encuentras la forma de evitar la mentira y decir las cosas como son. Y el pasaje que citas habla de que en cuanto sea posible estar en paz, no habla de que a veces tengamos la decisión de mentir o no para llevar la paz, sino que muchas veces no vas a poder estar en paz porque estás haciendo lo que Dios quiere. Imagínate que vives en una comunidad de homosexuales y quieren que les digas que todo lo que ellos hacen está bien. Y dices, pues no, está mal a los ojos de Dios. ¿Vas a poder estar en paz con ellos? No. Y ya no hay nada que puedas hacer porque por ser fiel a Dios voy a decir la verdad en ese asunto. Y el decir esa verdad te va a poner mal y les va a quitar la paz.
Así que esa es una situación en la que ya no es posible estar en paz con ellos porque no puedo mentirles con respecto a eso. Pero eso no implica que yo voy a escoger cuándo digo la verdad y cuándo no para estar en paz. No, son cosas totalmente diferentes. Bueno, y ahí sí la pregunta la hace con el afán de que tú digas que sí. O sea, ¿quién es el mejor? Usted. O sea, la hace con ese afán. Bueno, ahí es Ahí. el punto donde el cristiano, imagínate, vamos a ponerlo más radical, te dicen, di que Jesús no existió o te mato. Pues mátame. Entonces, si tu jefe a fuerza te quiere brillar, tú vas a tener que escoger. ¿Quedas bien con él o quedas bien con Dios? Y tendrías que escoger, ¿verdad? Lo que la Biblia dice, vas a decir, pues no está bien. Si te orillan a decir, pues no está bien. Y si te vas a perder tu trabajo por eso, ni modo. Pero se supone que es Dios sobre todas las cosas y que si por decir la verdad me va mal, la Biblia dice que hay recompensa. Entonces, además dice que no ponga los ojos en este mundo. Entonces yo pienso que la respuesta ante una situación en la que estás totalmente orillado es decir la verdad pase lo que pase. ¿Alguien más? Ahí atrás. Buenas noches. Buenas noches. Decías algo de la danza. A mí me lo preguntó en Navidad mi cuñado. Dice, Ujú. oye, ¿a la iglesia dónde vas? No, hay alabanza. Y yo, ¿sí? Le digo, pero, dice, pero como que unos días sí, unos días no. Y le digo, bueno, el no poder decir la verdad, o sea, como Ujú. dices tú, por no tener los argumentos, le digo, pues la verdad, así, lo que me vino a la mente fue, pues yo creo que es mucho el tiempo de tomar la palabra, que si dedicamos una hora para alabanza, no saldríamos hasta las tantas horas. Ujú. Entonces, ese fue un caso. Y luego me quedo pensando, bueno, Dios demandará poco a poco de lo que yo vaya sabiendo de la verdad. Eso Ujú. no es una omisión, pues no es un pecado porque no sé la respuesta correcta. Pero cuando me dice una amiga, no, lo que pasa es que las siembras, te ha faltado, tú lo has dicho, sembrar. Ujú. Yo sembré X cantidad de dólares y luego cuando te lo está diciendo y se me regresó a la semana. Ujú. Es que te falta eso y tú dices, pues Dios avaló lo que ella me está diciendo. Entonces, no lo sé definir entre la verdad de la palabra de Dios a lo que el hecho avala a Dios. Eso es Ujú. lo que no entiendo un poquito. Ok. Bueno, de los dos temas, veamos lo primero. En cuanto a la explicación de la danza, la manera en que comunicamos ese asunto debe ser basado en que debemos perseverar en la doctrina. ¿Y dónde perseveramos más en la doctrina? ¿En cantar o en estudiar? En estudiar. Entonces, repartimos, ¿qué sería más sabio del tiempo que tenemos? ¿Aprovecharlo en profundizar o en cantar? Ahora dices, bueno, voy a cantar cosas que son bíblicas, está bien, pero no vas a aprender igual que si escudriñamos la escritura. Y aparte, eso lo puedes cantar en tu casa cuando quieras, ¿verdad? No requieres que estemos reunidos para profundizar. Y aunque tú puedes estudiar cuando quieras, jamás será igual cuando nos reunimos a estudiar la palabra. Entonces le damos prioridad en cuanto al tiempo y al esfuerzo a estudiar más que a cantar. Ok, porque en la palabra dice que es edificar en la palabra, no en la Ujú. alabanza. Es que si también dice la escritura, si alguno está triste, cante salmos. Ok, Tú ves, el salmista cantaba de alegría, cantaba por lo que quiera, ¿verdad? Y es bueno que cantes, pero cuando venimos a determinar cómo somos más eficientes en el crecimiento de lo que la Biblia pide que hagamos cuando nos reunamos, resulta prioritario la predicación antes que los cantos. ok. Entonces, como tampoco son algo indebido, un domingo sí y un domingo no. Damos la oportunidad que los que pueden edificar a otros mediante eso lo hagan, pero no es lo fundamental cuando nos reunimos. ¿Me explico? Hay quienes dicen, no, ¿cómo no? Hay que cantar y conectarte con Dios. Eso ya no es bíblico. Ok, sí, porque sus hijos en Estados Unidos pues son líderes de alabanza Ujú. y todo eso, entonces me preguntaba eso, entonces le digo, bueno, creo que sí está permitido, le digo, de hecho, pero es el tiempo, Ujú. entonces no hice mal en contestar eso. Ahora, y en cuanto a lo otro, de la Ajá. siembra y la cosecha, Sí, bueno, ahí hay que buscar la forma de explicarle cómo es que
El apóstol Pablo, cuando estaba en escasez y dijo que aún todo lo puede porque Cristo está con él, ¿por qué no simplemente sembró para que no tuviera pobreza? Cuando los de Jerusalén, que estaban muy pobres y que se tuvo que hacer una colecta para ayudarlos, porque nadie les dijo que sembraran y asunto arreglado. ¿Por qué no incluso hacemos un experimento? Sembremos algo de dinero y esperemos a que se retorne, pero hay que ser claros en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo para recuperar la inversión? ¿Cuánto? No hay un tiempo. Ese es el tipo de preguntas que hay que hacer, porque te van a empezar a decir, no, bueno, pues depende, a veces un mes, a veces una semana, a veces años. Entonces, ¿cómo sabes que realmente funcionó? Okay. ¿Me explico? Trata de ser un poco, llevarlos a una explicación más puntual. A ver, voy a sembrar 1,000 pesos, ¿cuánto voy a ganar? Lo que Dios decida. Ah, En el entonces, tiempo ¿cómo? de- O sea, pero tiene que ser más de 1,000, Okay. si no, no hay ganancia. Bueno, dime cuánto tiempo y lo ponemos a prueba. Y si funciona una vez, digamos, bueno, entonces esto es una ley, ¿verdad? Como lo aseguran. Entonces, siempre que siembre, siempre debo de recibir más. Llevémoslo a la práctica. De todos los que siembran, ¿cuántos se han enriquecido? No todos. Entonces hay una falla en Sí, ese porque proceso. ella decía, es que es la verdad, o sea, y yo, sí, es tu verdad, pero no va a funcionar con todos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde a mí me falta, y ahorita que decías tú, es ir estudiando y pues basarse en la palabra. Ahora, cuando uno se sienta o estudias, Ujú. ok, tienes las dos versiones, ¿cómo identificar realmente si no es discernimiento de uno, ¿verdad? En oración, o discernimiento realmente de Dios? Porque hablaba del espíritu. A mí me daba mucha curiosidad, de hecho alguna vez te lo comentaba, donde dice que el espíritu es el que va a revelar la verdad. Ujú. Entonces yo digo, es que es Dios, es que, bueno, pero pues Dios, yo sé que es el Espíritu Santo. Ok. Entonces cuando me dices tú, ir a la palabra, ahí es donde me falta un poquito, porque he tratado de identificar el espíritu Ujú. con la palabra, cómo Ujú. compararlo. Bueno, nunca van a hablar de forma independiente, mucho menos opuesta. Es decir, definimos la verdad como lo que refleja la realidad. Partamos de ese ejemplo. Ella dice que si siembras debes de cosechar, pero a veces no funciona. Entonces no es real, no siempre es real, por consecuencia no puede ser verdad. La verdad es aquello que refleja la realidad. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos dice algo, tiene que ser real, demostrable. Si tú dices, es que yo soy un cristiano y estoy convencido de que lo soy, ¿cómo sabemos por medio de la Escritura que realmente lo eres? Porque la Biblia habla en muchas situaciones y ocasiones donde tú eres distinto a los del mundo, donde eres de una nueva naturaleza y tu comportamiento debe ser radicalmente distinto. Así que si yo siento que el Espíritu Santo me dijo que soy cristiano, pero no tengo la evidencia, eso que siento no es real, por consecuencia es falso. Entonces necesitamos ir conociendo la Escritura para que cuando nosotros sintamos que el Espíritu nos dice algo, sabiendo que nuestras emociones van y vienen, hay que ir a buscar en la Escritura y saber si eso que yo creo realmente refleja lo que está en la Biblia. Y entonces no queda como un asunto de fe a ciegas, se debe llevar a la práctica y debe haber evidencia. Y así como dices, bueno, de fe ciega, porque a veces, pues no sé, nos pasaba de que voy a preguntar a Dios o algo y a veces abrías y pues vas leyendo y dices, ay, Dios me habló. Eso Ujú. realmente puede ser coincidencia, pero la manera correcta, ahorita que decías, de un cristiano que ora, un cristiano que lee, sería empezar desde el principio, por ejemplo, ahorita el año que dicen, empieza la Biblia a leerla, desde el Ah. principio, o cómo seguir la prédica de lo que tú estás diciendo ahorita. Bueno, en este caso en particular, como estamos viendo los atributos, tú podrías buscarlos en internet o en algún lado y tratar de empezar a investigar por su Ok. parte y Ujú. cuando llegues aquí comparar lo que encontraste con lo que yo digo. Ah, bueno. Y si hay dudas, aclararlas. Correcto. Cuando empecemos a estudiar la Biblia así de forma seguida, pues vamos leyendo lo mismo, ¿verdad? Leemos la misma carta y venimos y la estudiamos y es más fácil sincronizarnos. Ok. Pero esa es la razón, o esa es la forma más recomendable para que puedas ir aclarando las dudas al mismo tiempo que lo vamos estudiando. Ajá. Y poder responder, como dices tú, a lo que otras personas te Ujú. preguntan. De hecho, la con idea, de, verdad. la Porque idea a de la veces- iglesia es de Dios. Ajá. El venir a estudiar juntos es de Dios. Entonces,
Más que la idea de decir yo solo quiero estudiar, eso no es bíblicamente completo. Claro que podemos estudiar aparte, pero el propósito de Dios es que nos reunamos y aquí juntos estudiemos. Sí, porque ahorita, digo, hablando del tema, decía, bueno, peco de callar la verdad en este caso. ¿Por qué? Porque no tener la seguridad, pero como dices, al paso del tiempo irla conociendo. Exactamente. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. ¿Hay avisos?